Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Hemos venido haciendo una serie de programas donde hemos invitado a importantes empresarios de la región para que nos cuenten sobre su trabajo, sobre sus empresas, sobre cómo ven el futuro del Valle del Cauca, sobre cuál puede ser su aporte en la actual crisis social y económica que vive la región y el país, y por supuesto en las relaciones que debe haber entre el sector productivo y el sector de la educación superior. Hoy tenemos con nosotros al doctor Harold Eder Garcés, que es el presidente de la organización Manuelita, quizá la más importante organización agroindustrial de Colombia y una de las más importantes de la América Latina. Quiero agradecerle a Harold su presencia aquí y empezar por preguntarle cómo es posible que usted, que es hijo de Henry Eder, tiene 3 hermanos, cada uno de los cuales ha tenido una trayectoria muy distinta, resultó usted ser el empresario azucarero de la familia. Oscar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hoy con usted y con sus oyentes. Yo diría que mi vinculación a Manuelita y al sector empresarial en general tiene que ver pues con una vocación que yo desde muy joven desarrollé. Tuve un gusto siempre por las ciencias económicas y administrativas. De hecho, pues terminé estudiando economía y administración. Y por un legado familiar. Siempre en mi familia se habló de Manuelita desde que yo era pequeño, de mi abuelo Harold Eder, que murió antes de que yo naciera, y de toda esa tradición, digamos, familiar ligada a Manuelita y a lo que significaba Manuelita desde el punto de vista de la generación de progreso y bienestar en la región. Y eso, de alguna manera, a mí siempre me marcó y siempre, yo creo, marcó mi rumbo académico y mi vocación. Cuando uno habla de la historia de Manuelita, casi que se confunde con el nacimiento de la industrialización en Colombia. A pesar de que la organización tiene 150 años, es desde principios del siglo XX y existe toda una leyenda sobre las maquinarias del ingenio Manuelita que echaron a andar el primer día del primer mes, del primer año del siglo XX, y de toda la epopeya de la traída de las maquinarias desde Buenaventura. Cuéntenos un poco de esos orígenes, cómo es que un señor que se llamaba Santiago Eder, que había nacido en Lituania, que fue a Nueva York, que estudió en Harvard, que terminó siendo un abogado de empresas panameñas en Buenaventura, se aposentó en Cali y creó toda esa gran organización que es hoy Manuelita. Bueno, Santiago Eder, que fue mi tatarabuelo, ya estamos en la séptima generación desde el fundador de Santiago. Yo soy la quinta, pero ya en la familia estamos en la séptima. Él llegó hacia los principios de los 1860, llegó a Colombia. Él fue, como usted dijo, una persona que salió de Letonia muy joven, de alguna manera exiliados por el Imperio Ruso. En su momento ellos eran de origen polaco, y él y sus hermanos prácticamente tuvieron que exiliarse y ellos buscaron irse a Estados Unidos. Él era muy joven cuando llegó a Estados Unidos y allá con la ayuda de un hermano logró educarse con mucho esfuerzo y salir adelante, y él vivió en el área de Nueva York, estuvo también en California unos años, luego estudió, como usted dice, en la Universidad de Harvard, logró graduarse como abogado, y él, con un hermano de él que ya estaba establecido, ellos eran comerciantes, él trabajó con él, inició a trabajar con él, y a través de él llegó a Colombia, llegó primero a Panamá y luego por Panamá como comerciantes llegaron al puerto de Buenaventura. ¿Y cómo vinieron a dar a Cali? Estando en Buenaventura, él eventualmente cruzó la cordillera y llegó al Valle del Cauca y se enamoró del Valle del Cauca. Y allí, junto con Pío Rengifo, que era un amigo de él en su momento, con el cual estableció amistad, compraron unas fincas y una de ellas era La Manuelita. Esas fincas
donde se cultivaba caña y otros productos agrícolas en su momento, fueron comprados a la familia de Jorge Isaacs, el poeta. El padre de Jorge Isaacs, que se llamaba George Henry Isaacs, había fallecido y ellos por dificultades económicas tuvieron que vender esas fincas y Santiago Eder, en conjunto con Pío Rengifo, las adquirieron. Una de esas fincas, como te digo, era La Manuelita. Y ahí empezó la historia de Manuelita en 1864, hace 157 años. Siempre se ha dicho que el despegue de la industria azucarera vallecaucana está vinculado a la Revolución Cubana, en el sentido de que la Revolución Cubana acabó con la industria azucarera cubana, que era muy importante, y hubo que buscar unos mercados sustitutos. ¿Es eso cierto? ¿Fue ese realmente el despegue de la industria? Yo creo que la industria azucarera realmente en Colombia arrancó inicialmente mucho antes de la Revolución Cubana. De hecho, una vez establecido Manuelita en el 64, donde se producía caña de azúcar y otros cultivos, luego en 1901 Santiago Eder, que ya le había adquirido a Pío Rengifo su participación en las fincas, logró traer desde el Reino Unido, lo que mencionas, las primeras máquinas. Realmente lo que él trajo fue el primer ingenio y la primera fábrica a vapor en Colombia. Fue, digamos, el inicio de la industrialización en Colombia, y esa primera fábrica fue establecida en la finca La Manuelita, y de ahí viene el nombre Azúcar Manuelita, porque había otras dos fincas, La Rita y La Primitiva, pero como la fábrica se estableció en La Manuelita, de ahí vino el nombre Azúcar Manuelita. ¿Pero en qué momento se abre el mercado exportador? No, digamos que, como te mencionaba, inicialmente esa industrialización fue direccionada al mercado interno y para abastecer unas necesidades de azúcar en el mercado interno. Al ser Manuelita el primer productor de azúcar, pues inicialmente esa producción fue abastecer el mercado interno. Luego vino el desarrollo de la agroindustria, se establecieron otros ingenios azucareros en la región que fueron en años sucesivos se fueron inaugurando, y hacia 1960 Colombia empezó a exportar unos excedentes que tenía. Entonces, de alguna manera la consolidación o el inicio importante de la industria azucarera fue enfocada inicialmente al mercado interno. Fue mucho después que se empezó a exportar excedentes al mercado internacional. Siempre se ha dicho que la industria azucarera lo que exporta son excedentes, que ese es un mercado, que el mercado internacional del azúcar es excedentario, por eso es que hay tantos problemas en la fijación de los precios. Pero Manuelita, que era un gran exportador y productor de azúcar, ya desde fines del siglo XX decidió diversificarse y expandirse internacionalmente. ¿Cuáles fueron los hitos más importantes de esa expansión internacional y en qué áreas? Sí, Manuelita inició de alguna manera su diversificación en los años 80, y esa diversificación estuvo muy orientada hacia el sector agroindustrial, inicialmente en Colombia y luego internacionalmente. Entonces, de ahí salió la iniciativa de los cultivos de aceite de palma africana en los llanos orientales, y también de los camarones en la zona de Cartagena. Posteriormente vino la internacionalización ya hacia finales de los años 90, iniciando con el Perú. Entonces, digamos que fue una iniciativa que inició en los años 80 y fue liderada inicialmente por mi padre, Henry Eder. La actividad empresarial siempre es una actividad de alguna manera de alto riesgo. Cuando un empresario decide lanzarse a los mercados internacionales, no solamente tiene que conocer los mercados, sino someterse a los avatares políticos, por así decirlo, de los países a donde va a llegar. Es curioso que ustedes tienen inversiones en el Perú, donde está el Ingenio Laredo, en Brasil, donde está el Valle de Paraná, en Chile, donde tienen inversiones pesqueras y de mariscos, y esos son tres países con particulares
problemas políticos. ¿Cómo enfrenta el empresario esos riesgos políticos de las inversiones internacionales? Yo creo que la actividad empresarial de por sí es una actividad de riesgo porque no solamente están los riesgos políticos, sino el riesgo de los negocios mismos. Hay muchos negocios que no prosperan, bien sea por la competencia o por las características de los mercados. Digamos que dentro de esa diversificación que tuvo Manuelita, algunas cosas funcionaron mejor que otras y otras dejaron de funcionar. Entonces, de por sí la actividad empresarial significa que hay que tomar riesgos y los riesgos políticos son una parte de ellos, pero digamos que yo creo que lo importante, digamos, lo más importante en la actividad empresarial es que las empresas, para que perduren en el tiempo, para que puedan enfrentar los diferentes tipos de riesgos, tienen que tener un propósito, un sentido de contribución que va más allá de lo económico. Lo económico es necesario para poder hacer inversiones, para poder crecer, para poder proyectar la empresa y generar más empleos, pero no es suficiente. Hay que tener un propósito, un sentido de contribución hacia la sociedad que debe trascender lo económico. Y ese sentido de propósito y esos valores empresariales se aplican en la región y país de origen y se llevan a las otras regiones y a los otros países donde operamos. Y eso es esencial para perdurar y para poder enfrentar los momentos difíciles, bien sean de mercado, del entorno, sociales, ambientales, que se pueden presentar a través del tiempo. Cuando Manuelita inició su producción en su planta nueva de 1901, la primera industria a vapor en Colombia, estábamos en la guerra de los 1000 días en Colombia. Entonces, la historia nuestra, la historia de nuestra familia de Manuelita, ha sido una historia donde le ha tocado enfrentar muchas dificultades en el entorno, pero siempre creyendo que podemos aportar a generar progreso y bienestar. Y por eso lo hacemos en Colombia, lo hacemos en el Valle del Cauca y lo hemos llevado a los otros países donde operamos. Antes de continuar hablando sobre las características de la cultura empresarial de Manuelita, vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista que estamos haciéndole al doctor Harold Eder Garcés, presidente de la organización Manuelita. Cuando él se refería a cómo una cultura empresarial se proyecta a otros países, yo quisiera que se refiriera a cuáles son los elementos esenciales de esa cultura empresarial que a él le gusta llamar sostenibilidad. El elemento fundamental de la cultura empresarial es el propósito y los valores de la organización. Como te mencionaba, Oscar, más allá de lo económico, toda organización que quiere perdurar en el tiempo debe tener un propósito, un sentido de contribución a la sociedad. En el caso de Manuelita es generar progreso y bienestar y hacerlo con el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales. Eso no es algo que yo me inventé, ni que se inventó mi padre, ni que se inventó mi abuelo. Eso viene desde el fundador, desde nuestro tatarabuelo, de su enfoque de cómo a través de la empresa y con el impacto de la empresa y el empleo que genera y el impacto en la comunidad se puede generar progreso y bienestar. Y cómo una empresa agrícola, agroindustrial debe hacerlo con la conservación y la protección de los recursos naturales, porque si no lo hace, no sería sostenible en el tiempo. Entonces, ese es el ejemplo de Manuelita, pero cada empresa, de acuerdo a su actividad, a dónde está ubicada, al tipo de empleo que genera, a los consumidores que le llega, debe tener su propio propósito. Y lo debe tener sustentado en unos valores, porque esos valores son los que guían la actuación de la empresa en todo momento, en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Cuando hay crisis, y hay crisis de muchas naturalezas, hay crisis sociales, hay crisis ambientales, hay crisis políticas, los valores son los que guían la actuación. En el caso de Manuelita, la integridad
es su valor fundamental, ese es su valor rector. Pero también está la austeridad, el hacer las cosas bien, pero con austeridad, sin ostentación. Y eso aplica para la forma en que uno hace las inversiones y cómo uno conduce los negocios. El respeto por la gente y el compromiso por su desarrollo. La gente y los colaboradores son los que hacen la empresa. Y para que una empresa pueda perdurar en el tiempo y pueda distinguirse y ser exitosa, tiene que tener la mejor gente, los mejores colaboradores. Sí. Entonces, la cultura empresarial, eso no es una cosa por allá etérea. Eso está sustentado en tu sentido de contribución, más allá de lo económico, y en tus valores. Y a través de identificándolos, porque eso de alguna manera no es que se crean. Uno va para atrás, mira la historia de la empresa, habla con las personas que estuvieron, lee sobre la historia de la empresa, en el caso nuestro, que es una empresa de más de 150 años, e identifica ese propósito y esos valores. Ustedes hablan de sostenibilidad social, ambiental y económica. Esa es, digamos, la frase que resume todo lo que estás diciendo. Eso lo resume, ese propósito nuestro lo resume, porque el propósito tiene generar progreso y bienestar, ahí está lo económico y lo social. Y aprovechando racionalmente los recursos naturales está lo ambiental. Lo que pasa es que eso en el tiempo, en la medida que el entorno se desarrolla, las sociedades evolucionan, hay diferentes retos que se van generando en el tiempo. Digamos, históricamente, hace 50 años, lo más importante era generar nuevo empleo, nueva actividad económica, nuevos mercados, principalmente nacionales y posteriormente internacionales. Hoy en día hay otros retos, por ejemplo, la desigualdad, la inequidad. No es solamente cómo generamos nuevos puestos de trabajo, sino cómo aportamos para que la sociedad sea más equitativa. Entonces, la sostenibilidad, el impacto económico, social y ambiental es el mismo, lo que pasa es que su significado y sus énfasis van evolucionando a través del tiempo. Sí, nosotros estamos en medio de una gran crisis social y económica que yo definiría como la incapacidad del sector productivo de incorporar al grueso de la población a esa labor productiva que hace que empresas muy grandes y exitosas como Manuelita y muchas otras sean finalmente un aspecto reducido del conjunto de la economía colombiana, que se caracteriza por ser de pequeñas empresas, por tener una gran parte de trabajo informal y que ha sido una de las causas, digamos, de la crisis que se ha producido. ¿Cuál considera usted que debe ser el papel del empresario frente a esa crisis? El empresario debe, lo principal que hace bien el empresario y las empresas es generar nuevas oportunidades, es apostar por nuevos mercados, nuevos caminos que generan nuevas oportunidades de hacer empresa y por ende generan nuevo empleo. Hay una percepción de que, por ejemplo, el sector azucarero genera poco empleo, pero yo le doy estos datos, Oscar. El sector azucarero genera entre empleos directos e indirectos en el Valle Geográfico del Río Cauca 280.000 empleos. Si usted multiplica eso por 4, que es el número de personas que viven en un hogar en nuestra región, hay más de 1 millón de personas que dependen directa o indirectamente del sector azucarero. Y usted dice, pero ¿cómo así? Y es que no se olvide que además de la caña y el azúcar que produce esa caña, hay toda una serie de industrias que se han desarrollado a raíz de esa caña de azúcar. La industria alimenticia y de confites. Usted hace poco tiempo tuvo aquí a mi colega César Caicedo, y esa industria, que ya hoy en día es una industria alimenticia de alto valor y nivel de exportador, se generó a raíz de la caña de azúcar. La industria papelera, hay muchas personas que no saben que el bagazo de la caña de azúcar ha servido para generar una industria papelera en la región y una industria de empaques.
la industria de los combustibles. Usted sabe que en el Valle del Cauca, a raíz de la caña de azúcar, se produce etanol y se produce energía eléctrica del bagazo de la caña. Entonces hay una industria de biocombustibles y de energía eléctrica renovable. Hay una industria química y farmacéutica que también se soporta en la disponibilidad del azúcar y de los alcoholes que se producen en la caña. Entonces, no es solamente lo que vemos visualmente, es la caña, es toda la industria y los servicios que se han desarrollado gracias al sector agroindustrial de la caña en la región. ¿Qué opinión le merece el programa Compromiso Valle, que ha reunido al sector privado vallecaucano para crear un fondo que permita, con unos programas específicos, contribuir a la solución de esa crisis social? Compromiso Valle nace, como usted lo menciona, estamos viviendo una situación muy particular. Llevamos más de un año en una pandemia que ha generado una caída económica muy importante. Eso nos disparó el desempleo y todos los avances que veníamos haciendo en reducción de pobreza, que eran ciertos, aunque tal vez no a la velocidad que necesitábamos, pero venían avanzando, se reversaron en solo un año. Y eso nos ha llevado a una situación de crisis social y económica y de falta de empleo y de mayor pobreza inédita. Entonces, Compromiso Valle lo que busca es cómo podemos unirnos todos, todo el sector empresarial, todas las fundaciones de la región, que usted sabe que en el Valle tenemos un sector fundacional muy fuerte, y juntos generar nuevas oportunidades de corto plazo para los jóvenes, para buscar de alguna manera compensar esa situación tan crítica que estamos viviendo, pero con una visión de largo plazo. No es solamente por esta emergencia, sino que nos hemos dado cuenta que si nos juntamos, podemos recoger mucho más recursos, más experiencias, más capacidad de gestión, para que este compromiso con los jóvenes sea de largo plazo. ¿Haciendo qué? Buscando una mejor, en muchos casos hay puestos de trabajo, hay empresas, nuevos inversionistas, por ejemplo, yo le doy un ejemplo, en Cali los call centers es un nuevo sector que se está desarrollando, pero no tiene los jóvenes capacitados que requieren con el bilingüismo para llenar sus vacantes. Entonces algunos de ellos deciden irse para otra región o para otro país. Entonces nosotros podemos traer qué es lo que el sector privado necesita, qué necesita nuestro sector, por ejemplo el sector agroindustrial, pero qué necesitan otros sectores, y en nuestra oferta laboral, nuestra oferta de los jóvenes que quieren ingresar a trabajar en esas empresas, cómo están sus capacidades. Y nos enfocamos a elevar esas capacidades para que puedan entrar a esas empresas o para generar sus emprendimientos. Acuérdense que gran parte del sector productivo de la región son pequeñas y medianas empresas. Muchas empresas son pequeñas, unipersonales, y mucho de lo que podemos generar es nuevos emprendimientos. Cuando menciona el tema de la capacitación del personal, y en Manurita hay una gran tradición de compromiso con esos temas, es preciso también hablar de la capacitación y la preparación de la gente que llega a trabajar allí. Los empresarios tienden a percibir que la gente que llega no tiene las habilidades necesarias para la empresa, y que debía haber una mejor relación entre el sector de la educación superior y las empresas. ¿Qué opinión le merece el nivel de preparación de los profesionales que están saliendo de las universidades en el Valle del Cauca? Oscar, yo diría que en general los profesionales que salen de las universidades son buenos, el nivel es bueno, pero muchas veces también lo que requiere la empresa no necesariamente es un grado universitario en un joven, sino una educación técnica y tecnológica. Gran parte de nuestros empleos en el sector agroindustrial requiere de técnicos agrícolas, técnicos en aguas, técnicos mecánicos, industriales,
Y entonces, en ese caso, pues nosotros hacemos alianzas con entidades que tienen esa capacitación técnica, pero sin duda es algo que podemos fortalecer, y en ese acercamiento entre las empresas y las universidades debemos mirar, desde luego, las carreras profesionales porque se requieren y asegurar que sean las más pertinentes posibles para lo que los sectores están necesitando, pero también esa educación técnica y tecnológica que es muy importante. En la sede de la Universidad del Valle en Palmira, que funciona en un lote de terreno donado precisamente por Manuelita de 5 hectáreas, se está proyectando la construcción de un gran centro de bioingeniería. ¿Cómo ve usted el papel de la Universidad del Valle, no solamente en Cali, sino en sus sedes regionales, respecto de su aporte al sector productivo? Muy importante ese aporte de la Universidad del Valle en la bioingeniería y en otras áreas de especialidad que de alguna manera son el futuro, digamos, del sector agroindustrial de la caña. Está, por ejemplo, todo el tema genético, que es muy importante, el desarrollo de nuevas variedades de caña más productivas, más amigables con el medio ambiente, que sean variedades, por ejemplo, que requieran menos recurso hídrico para su desarrollo. Está todo los valores agregados que salen de la caña de azúcar, los productos químicos, los biocombustibles, las nuevas energías. Todos son áreas donde el sector agroindustrial de la caña, en este caso, requiere unos desarrollos muy importantes, y todo lo que se puede hacer con la universidad para aprovechar y para impulsar esos desarrollos es muy importante. Hay una nueva, digamos, especialidad en el área administrativa que tiene que ver con la economía circular, y es cómo todos los residuos que generamos no se vuelven desperdicio, sino que se aprovechan para generar nuevos productos. Por ejemplo, hoy en día gran parte de los residuos que salen de las plantas del sector de la caña de azúcar se reutilizan para generar, por ejemplo, fertilizantes u otros productos que se pueden desarrollar. Entonces, hay todo un campo que tiene que ver con lo ambiental, con el desarrollo empresarial, con las nuevas disciplinas del valor agregado que puede venir de la caña de azúcar, que se puede trabajar con la universidad. Quiero agradecerle al doctor Harold Eder Garcés el que nos haya acompañado en este programa de charlas en la U e invitarlos a un próximo programa.